Muy buenos días, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el mensaje esta mañana a todos ustedes, mis hermanos queridos, extrañándolos mucho. Y en este momento vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos revele por medio de su palabra lo que Él tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija y que por medio de su Espíritu Santo nos revele por medio de su palabra. Amén. Bendito y alabado seas tú, Señor. Esta mañana venimos ante ti, Padre Santo Rey. Aquí en unión con mis hermanos, Padre. Señor, venimos también con un corazón dispuesto, Señor, a alabarte, a adorarte, a darte la gloria y la honra a ti, Padre Santo Dios, primeramente. Te pido, Señor, que en esta mañana seas tú que hables por medio de tu Espíritu, que seas tú, Señor, que nos enseñes, Señor. Muchas veces, Padre Santo Rey, nosotros, Señor, estamos en situaciones donde no sabemos, Padre Santo Dios, qué hacer o para dónde correr. Pero, Señor, tú nos enseñas, Señor. Tú nos muestras, tú nos guías, tú nos llevas, Señor, en el camino, Señor, correcto. Señor, en este momento, Padre, te pido, Padre Santo Rey, que en esta mañana, Señor, todo aquel, Señor, que está desanimado, Señor, tú le des ánimo. Toda persona, Señor, que en este momento está pasando, Señor, por una situación difícil, Padre, que tú, Señor, arregle, Señor, sus problemas. Padre Santo Dios, en este momento te pido, Padre Santo Rey, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos des la palabra rema para cada uno de nosotros. Señor, te pido, Padre Santo Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, Padre Santo Rey, quites todo obstáculo, quites todo, Señor, lo que esté ahí, Señor, que vaya a prevenir a recibir, Padre Santo Dios, de esta bendición que tú tienes para cada uno de nosotros esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya que hemos orado al Señor para que Él nos prepare para esta palabra, vamos a comenzar el servicio primeramente con una pregunta. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11, versículo 1, la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una perfecta definición de qué es la fe, hermanos. Nosotros tenemos un enemigo silencioso dentro de la iglesia que se llama conformidad. Esta conformidad está destruyendo la pasión por Dios. Cuando hablo de conformidad, me refiero a un estado de estancamiento espiritual. Cuando nos estancamos, nos acomodamos, nos volvemos muy religiosos. Ahora, hermanos, la conformidad ahuyenta la presencia de Dios porque nos volvemos mecánicos en adorar, mecánicos en orar, mecánicos en asistir a la iglesia. Y esto, hermanos, mata el hambre de buscar a Dios. La conformidad reproduce los mismos servicios siempre. La conformidad le lleva a la derrota en todas las áreas de su vida. La comodidad siempre va a resistir el ir por más. Resiste la palabra de Dios, los planes de Dios para la iglesia, y esto no permite que haya crecimiento en la iglesia misma. Esto resiste el evangelismo, tiene una mirada oscura de las cosas. Dios necesita sacudir nuestro banco de vez en cuando. Por eso que en Mateo, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 22
al 31. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, aquí primeramente dice que Jesús los envió al otro lado de la orilla y los discípulos estaban cómodos, paseando, esperando llegar y ver a Jesús. No es fácil llegar a la otra orilla, hermanos. Ahora, ellos estaban dentro de la barca. Estar dentro de la barca es estar estable, estar conformes. En la barca podían estar seguros de no ahogarse. La barca representa lo estable, lo que creemos tener bajo control. Cuando Dios es nuestra seguridad, estamos obligados a salir de nuestra comodidad. La barca podría ser segura hasta que vienen las tormentas. Las tormentas son permitidas por Dios para que nosotros podamos salir de esa conformidad, de esa comodidad que estamos en el momento. Como habíamos leído en el versículo 24, y dice que y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento es el plan de Dios para sacarlo de la comodidad y caminar sobrenaturalmente, hermanos. Pedro salió de la comodidad y caminó por las aguas. Ninguno de los discípulos hizo eso. Ellos estaban esperando que Jesús haga algo por ellos. Y muchas veces así estamos nosotros, esperando que Dios lo haga cuando hay cosas que debemos hacer nosotros mismos. Y nuestro deber, hermanos, en esos momentos, o nos hundimos en la comodidad o caminamos sobre las aguas. Mientras los discípulos estaban esperando a Jesús, nuestro Señor estaba caminando por las aguas. La comodidad se vence en el poder de Dios. Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué será que hay personas que se conforman con poco siempre? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay cristianismo sin transformación, hermanos. Tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Mayor es el que está en nosotros, como dice 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El apóstol Pablo les dice a los romanos: hermanos, os ruego, y esto, rogar, hermanos, significa instar y suplicar. Este llamado, pues, no es optativo, sino que es muy vital. Es un imperativo divino
Dios está buscando instrumentos dispuestos a ser transformados para su uso. Y ahora, hermanos, ¿ustedes están dispuestos a decir, sí, Señor, úsame a mí? El sacrificio es parte fundamental para una transformación de nuestras vidas. Y déjenme decir, hermanos, esta transformación no es algo fácil. No tenemos esta tendencia natural de nosotros poderlo hacer. Pablo nos dice que debe ser un sacrificio vivo. Y el problema, hermano, de los sacrificios vivos es que tienen tendencia a escaparse del altar. Esto no pasa con los muertos. Ese es un estilo de vida que agrada a Dios y es un compromiso diario y continuo que hace que nuestra naturaleza sea atraída al altar de Él y a la presencia de Dios. La nueva naturaleza en Dios y la carne son enemigos de esto porque, como dice Gálatas 5:17, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. No se trata de vivir perfectamente ante Dios, sino de crucificar los deseos de la carne cada vez que quiera tomar el control de usted. Así que, hermanos, usted tiene que ser un sacrificio vivo. Y esto es una respuesta a la misericordia de Dios, donde dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, cada uno ofrezca su cuerpo. Cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, hermano, nos entregamos porque Él se entregó primero. Le llamamos porque Él nos amó primero. Nos arrepentimos en respuesta a su amor que Él nos brindó hacia cada uno de nosotros. Damos ofrenda porque Él fue la ofrenda perfecta. Somos obedientes porque hay promesas que Él nos ha dado. Y hermanos, Él nos está enseñando a dar pasos de fe, a ir un poco más lejos, a no dejar de caminar, de insistir, de llamar, de golpear la puerta. Josué 3:15, 16 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la otra orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón. Esto fue, hermanos, distinto a lo que ocurrió en el Mar Rojo. 40 años antes habían cruzado un mar entero sin que nadie se mojara los pies. Cuando Moisés levantó su vara, un viento de Jehová partió el mar en dos y todo Israel lo atravesó sin tocar agua, pero delante del Jordán Dios obró de otra manera. Josué les dijo, empezá a caminar. Esta palabra me dio el Señor para nosotros como iglesia. Haya camino todavía, Dios lo abrirá, pero desde hoy a nosotros nos va a tocar mojarnos los pies. Hasta que ellos no sintieron el frío del agua entre los dedos, no se abrió el río. A 2 de los sacerdotes les tocó ser los primeros. Yo me pregunto, ¿qué estarían pensando en ese momento? El Jordán estaba desbordado y era peligroso entrar allí. Nunca nadie había hecho algo así. Hermanos, ¿usted no cree que ellos estuvieron miedo? Claro que tenían miedo en esos momentos. Imagínense también la presión que había sobre Josué. ¿Qué haría si las aguas no se abriesen? Quedaría en ridículo en ese momento, pero Dios tenía un plan de salvación para ellos. Y hermanos, ¿acaso Dios no la tiene para nosotros también? Y hermanos, en este momento, quiero que ustedes se queden conmigo por unos momentos en esta orilla del Jordán.
Observe los pasos de los sacerdotes y póngase en sus sandalias. Veamos al menos 3 lecciones en esos pasos. Primeramente, hermanos, la primera lección que nos enseña que por la fe Dios hace cosas nuevas. Quizás les oiríamos decir, y nunca se había hecho esto antes. Dios es especialista en hacer cosas nuevas, en abrir caminos donde no hay. Pero todo, hermanos, es por fe. Fíjese lo que encontramos al leer la Biblia. Solo uno construyó un arca. Solo uno sacó agua de la roca. Solo uno tumbó un templo pagano con sus manos. Solo uno llamó fuego del cielo. Solo uno mató a un gigante con su onda. Solo uno durmió con los leones. Y solo uno, aparte de Jesús, porque él sí lo hizo, caminó encima de las aguas. Y hay un sinnúmero de cosas, hermanos, que una persona pudo realizar porque tomó ese paso de fe. Y déjenme decir, hermanos, que la vida de fe es muy emocionante porque usted llega a lograr cosas que usted nunca se imaginaba que podrían ser posibles. Ahora, Dios quiere que nuestra fe crezca. Frente al Mar Rojo, ellos caminaron por lo seco. Pero antes el Jordán, los sacerdotes tuvieron que mojar sus pies. Tuvieron que moverse en fe antes de ver el milagro. Habrá momentos donde usted deberá moverse en fe en esa palabra de Dios que Él les da. Pero creo yo firmemente, hermanos, que esos sacerdotes estaban dispuestos a ahogarse en esos momentos, porque nadie los iba a parar. La vida de fe tiene aparentemente muchos riesgos, y el que no arriesga, no avanza. Un paso de fe es un paso en la oscuridad del futuro. Pero sobre la invisible e infalible fidelidad de Dios, una cosa es indiscutible, que vivir por fe no es aburrido. Cualquiera que diga que la vida cristiana es monótona, no tiene ni idea de lo que es vivir por fe. Ahora, hermanos, déjenme preguntarles algo a usted el día de hoy. ¿Usted ha visto al Señor hacer cosas grandes y nuevas en sus vidas? ¿Cuánto hace que no se la juega por fe? ¿Cuánto hace que no escala una montaña de fe? Y obedeciendo a Dios a pesar de temor al fracaso, de temor al dolor o de temor a la escasez, ¿cuánto hace usted, hermanos, que no escala esa montaña de fe? El Señor quiere que nos mojemos nuestros pies en el Jordán. Es la única manera de entrar en la tierra prometida de la bendición y la madurez que Él nos ha prometido. Hermanos, demasiadas veces nos quedamos en el desierto espiritual, salvos de Egipto, pero fuera de la tierra bendita que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simplemente porque no nos atrevemos a creer y a caminar en esa fe que el Señor nos da, que el Señor nos muestra. Y hermanos, ¿cuál es ese Jordán que usted tiene en estos momentos delante de usted? ¿Qué decisión espiritual fluye delante de sus pies? Quizás le parezca un río Jordán desbordado, un paso de fe muy grande posiblemente. Pues yo les digo, hermanos, en este momento, que si no levantamos nuestros pies y pisamos el agua con la palabra de Dios como garantía, le aseguro que se abrirá delante de usted y no lamentará
nada de haberlo hecho y de haber pisado ese lugar. Hermanos, muchas veces la Biblia nos muestra varios versículos acerca de la fe. Nos da una lista de hombres que Dios usó y que por fe hicieron grandes cosas. Tenemos a Moisés como el padre de la fe. Imagínense, hermanos, ir en un rumbo sin saber a dónde va y qué es lo que le espera, solamente con la promesa de Dios en mente, nada más. Y en este momento, hermanos, si nosotros no tenemos ese paso de fe, nunca vamos a lograr las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahora hablando como iglesias, hermanos, si nosotros no tomamos ese paso de fe, allí es donde el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros pies y nos mojemos posiblemente, nunca vamos a poder crecer como iglesia. Tenemos que quitarnos de ese conformismo de estar en un lugar, de solamente venir a hacer un rito monótono diariamente, cada domingo, lo mismo, venir, escuchar, nos vamos, venir, escuchar, nos vamos. Pero no hacemos nada a lo que el Señor nos ha prometido. Como iglesia, el Señor nos ha prometido, hermanos, a que nosotros vamos a crecer, que Él tiene un lugar para nosotros. Pero todo depende de nosotros. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos seguir en lo mismo o queremos crecer como iglesia? Si no damos ese paso de fe, aunque nosotros miremos y digamos, hermano pastor, eso es difícil, eso es mucho, o ahí no, porque no va a ir nadie. Si nosotros no tomamos ese paso de fe cuando el Señor nos pone y abre esas puertas, entonces nosotros nunca vamos a lograr lo que el Señor nos ha prometido. Y hablando individualmente, hermanos, el Señor nos ha prometido muchas cosas. Él tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros nos sentamos a esperar que el Señor nos mande la bendición. Pero la palabra es muy clara. Fe sin obra es fe muerta. Si nosotros tenemos fe, tenemos que dar ese paso de fe primero. Si no damos un paso, entonces no tenemos fe. Si no procedemos hacia adelante, entonces estamos estancados, hermanos. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Y yo, hermanos, para concluir este servicio, nosotros podemos leer numerosos pasajes que hablan de personas que dieron ese paso de fe y encontraron respuestas al dar ese paso de fe. Ahí está la mujer con el flujo de sangre, dio un paso de fe cuando se arrastró hasta donde estaba Jesús y tan solo cuando tocó el borde de su manto, dice que el flujo de sangre paró y ella se sanó. Si ella se hubiera quedado esperando a ver si Jesús la miraba, nunca hubiera recibido ese milagro. La mujer Ciro, Fenicia, insistió varias veces hasta que Jesús tuvo la misericordia y le concedió lo que ella le estaba pidiendo. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que seguir orando y el Señor va a abrir las puertas. Pero si nosotros tenemos nuestra mente cerrada y no miramos al más allá lo que Dios puede hacer por nosotros, entonces el Señor no va a poder hacer nada porque nosotros estamos cerrando las puertas de las bendiciones al no creer que Él lo puede hacer. Abraham dio un paso de fe saliendo de su entorno sin saber a dónde iba. Dios no podía haberle dicho a dónde era porque quería ver la fe de él primeramente. Si realmente él tenía fe de lo que Dios le estaba prometiendo, se iba a cumplir. Y déjeme decirle que por la fe que él tenía, dio a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios. Los muros de Jericó, hermanos, cayeron por fe, porque ellos debieron rodearla 7 veces, nada más. Ellos no pelearon con nadie. Solamente por fe hicieron lo que Dios les pidió que ellos hicieran. Y déjenme decir, hermanos,
que por fe hoy usted está aquí. Porque hubieron hermanos cristianos que se la jugaron para Dios. Y la Biblia dice que los primeros cristianos fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38 de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y esto lo encontramos en Hebreo capítulo 11, versículo 37 y 38. Pero hermanos, hoy usted está aquí porque alguien dio un paso de fe. Y en este momento, hermanos, yo deseo de que usted también dé ese paso también. No dejemos que el conformismo, que la comodidad, separe la presencia de Dios. Amén. Eso es todo lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a orar para despedirnos el día de hoy, hermanos. Espero que esta palabra haya llegado, haya motivado, haya hecho en estos momentos, si ustedes estaban esperando por algo positivo, que el Señor le haya hablado por medio de esta palabra el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar ante el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos diste. Señor, muchas veces, Padre Santo Dios, nosotros erramos al pensar de que nosotros no podemos hacer nada de lo que tú prometiste, porque posiblemente si es imposible para nosotros, también es imposible para ti. Pero en este momento, Señor, yo quiero que tú abras nuestro entendimiento, tú abras, Señor, nuestro camino, que tú, Señor, nos lleve, Padre Santo Dios, y que nos permita que nosotros podamos tomar ese paso de fe, Señor, que nosotros sabemos de que tú, Señor, todo lo que tú prometes, tú lo cumples. Señor, que para ti no hay nada imposible. Y en este momento, Señor, yo sé que tomar ese paso de fe no es fácil. Muchas veces vamos a sufrir, muchas veces vamos a tener dificultades, muchas veces vamos a padecer ciertas cosas. Pero si nosotros no tomamos ese paso de fe, entonces nunca vamos a lograr, Señor, el propósito que tú tienes en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Señor, queremos ser como Pedro, que al ver que está la tormenta, al ver que están esas aguas fuertes, Señor, Él te dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine por estas aguas. Y Él caminó por esas aguas. Mientras que los otros estaban ahí todos atemorizados, esperando a que tú los salves a ellos. Pero, Señor, tú quieres que nosotros confiemos en ti. Y esa confianza, Señor, viene por fe, sabiendo de que tú, Padre Santo Rey, eres el que haces, que tú, Santo Rey, eres el que pones, que tú, Santo Dios, eres el que abres, el que sana, el que provee, el que escuchas, el que cambia, Señor, las situaciones. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar ese paso de fe, Señor. En esta mañana, Padre Santo Dios, te pido, Padre Santo Rey, que si hemos estado estancados en un solo lugar, en un solo sitio, sin saber para dónde coger, ni cuándo, ni cómo, Señor, que en este momento haga como esos sacerdotes, Padre, que aunque nosotros veamos el peligro, Señor, nosotros, Señor, tomamos ese paso de fe y nos mojemos nuestros pies, sabiendo de que tú estás ahí, Señor, con nosotros. De que tú, Señor, no nos vas a dejar. De que tú vas a suplir, Señor, todo lo que nosotros necesitamos. Si es, Señor, finanzas, tú lo suples. Señor, si es sanidad, tú lo das, Padre Santo Dios. Si es restauración, Señor,
tú, Padre Santo Dios, nos restauras. Padre Santo Dios, tu palabra dice que solamente necesitamos como una semilla de mostaza. Eso es todo lo que necesitamos. Pero en este momento, Señor, nosotros queremos enterrar esa semilla en esa tierra fértil que eres tú. Y caminar y dar ese paso de fe, agarrado de tu mano, Señor, sabiendo de que tú vas por delante de nosotros, abriendo el camino, abriendo las puertas, supliendo, Señor, todas las necesidades que se requiere, Padre Santo Dios, para hacer tu obra, Padre Santo Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre Santo Rey. Te pido, Padre Santo Dios, de que tú seas con cada uno de mis hermanos. Vamos a empezar una nueva semana, Señor, y yo te pido, Padre Santo Rey, que tú, Señor, avives el fuego, que tú, Señor, animes a tu pueblo, Padre Santo Dios, para que nosotros podamos seguir adelante sabiendo de que tú estás por delante, Padre Santo Dios, de todo lo que nosotros hacemos, Padre. En este momento, Señor, te pido, Señor, que tú guardes a cada uno de mis hermanos, sus hijos, sus familias, Padre. Señor, que esta nueva semana que comienza, Señor, tú los guardes sus entradas y sus salidas. Señor, que tú cubras, Señor, su vehículo de todo accidente. Y, Señor, protégelos, Padre Santo Dios, en todas las áreas. Señor, en este momento nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia. De que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya.